Amigos, estoy contento, orgulloso de poder presentar la próxima entrevista. Si te gusta el asado, ni hablar, pero es mucho más que un asado. Tengo un amigo que no le gusta, ¿querés que lo llame? No. Es impresionante este libro, de verdad, es grosso. Se llama El parrillero científico, trucos y secretos para hacer el fuego, asar la carne, preparar la ensalada y tomar vino. Voy a decir algo, el señor, nuestro entrevistado, que ahora lo voy a nombrar, ya está aburrido de explicar todo, ¿no? Ya se cansó de explicar que la neurociencia, lo científico, arrancó con las cosas científicas, ¿no? Sí. Una tele, un tranvía, una locomotora. Y ahora ya estamos en el asado, en las cosas cotidianas. El próximo libro va a ser El sexo científico. Ese ya está. Explicando. Ese ya está, por favor. ¿Cómo se llama ese? ¿Cómo se llama ese? Se llama Sexo, Drogas y Biología y un poco de rock and roll. ¿Y dónde está ese? ¿Está agotado? No, te lo mando, Traelo, por favor. y ¿Cómo no? Se vienen las columnas del señor Diego Golombek. Buenos días, Golombek. Esta misma colección está el barman científico, el jugador científico, es un quilombo esto. Ya ni sé lo que es Golombek. ¿Qué es biólogo? Biólogo. Sigo poniendo biólogo. Son todos biólogos. Sí, el mundo está lleno de biólogos. ¿Cómo abre el libro, Diego? Con una frase de, 5 líneas de Doña Petrona. A ver. Que te enseña a hacer el asado en 5 líneas. Y ya está el libro al pedo. Para hacer un buen asado, el secreto está en conseguir una buena carne. Sí. Una vez hecho el fuego y teñido las brasas, colóquese la carne con la grasa hacia abajo y déjese hasta que se aprecie cierto grado de cocción en la mitad inferior de la carne. Luego, dése vuelta a la carne y cocínese hasta que la carne esté lista. Excelente, listo. Ya está. Gracias, Golombek. Yo te voy a leer algo que tampoco tiene que ver con la ciencia de Diego Golombek, pero que está muy bueno, que es... Quiero que levante la mano quién no fue este personaje, ¿eh? Existe un personaje fundamental en el ritual del asado. El del invitado que llega temprano, establece su base de operaciones detrás del asador y vaso de vino en mano, comenta todos los pasos que siguen hasta exclamar ya resignado: vos lo haces así, bueno, entonces no me meto. Excelente. ¿Sí o no? Es un grande. Qué grande. Todos fuimos expresando una no tan velada crítica a los usos y costumbres del dueño de casa. Este libro es para ellos, el asador, y para los invitados. Bien. Es fundamental llegar tarde y yo he tratado, por ejemplo, de llegar y decir: dame un vinito, queso y te doy Charlie nada más. Pero cuando estás mirando decís, lo vas a dar vuelta ya, es imposible. Tú también eres de eso. Dejalo un ratito más. Claro. Sí. Vos le pones sal. No, está bien. ¿Y esto no lo hervís vos antes? Te voy a decir algo. Toda la ciencia que tiene encima Diego Golombek, que no es lo mismo que, mirá, dicen que él te lo va a probar. Pero es espectacular porque el libro te dice, los capítulos son, por ejemplo, materiales de buen asador, cómo hacer un buen asado jugando de visitantes, por ejemplo, termodinámica del asado, cómo avivar el fuego en 30 segundos sin soplar, te lo dice desde la ciencia. Excelente. Cómo hacerlo. Carne sobre carne, antes y después de la cocción, se encierran los músculos, porque a veces la carne es tan dura. ¿Qué pasa con esa carne desde el punto de vista de la ciencia? ¿Qué es lo que hace algo tan primitivo como un calor lo va cociendo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? Hay que ir a todo bicho que camina, de dónde viene, a dónde va la carne que compramos nuestro carnicero. ¿Hasta qué punto mata todos los gérmenes? Bueno, de todo eso vamos a hablar, pero mientras te quiero contar un poquito más del libro. Llevo el vino, frutado, evolucionado, va a hablar de eso también. Excesos, empachos, la sobremesa, etcétera. Todo te interesó. Estás anotando, Golombek, ¿no? Adelante, Todo lo que vas a hablar. Sí, por supuesto. Buenos Una aclaración días. importante. Buenos días a todos. Buenos días. Yo compilé el libro y eso es importante. Cada capítulo lo escribe un capo del tema. Un capo de los materiales nos habla sobre la parrilla. Un capo del calor nos habla del carbón. Un par de capas de la carne nos hablan de cómo elegir la carne y cómo cocinarla. Una ingeniera agrónoma de las verduras. O sea, son científicos apasionados por el asado que se jugaron a contar esto de la ciencia del asado. Por eso yo tuve el trabajo de juntarlos, pero hay equipo. Bien. Hay una de las preguntas que tiraste recién. Pero que sabés me parece... todas las respuestas, ¿no? Tenemos que traer a todos los que hicieron. Algunas, Okay. sí. No, pero hay un punto que es original, digamos, que es el germen de todo lo que viene después, que es cómo elegir una buena carne. Exactamente. Y eso, después de eso, digamos que todo se hace facilita. Para mí le tirás onda de carnicero, porque vos no sabés. Ese es el problema, Sí, que sí, uno sí. no sabe. Pero eso se lo pedimos a una veterinaria, se llama Virginia Liberti, que es docente de la Universidad de La Plata. No sé qué, debe dar vacas 1, no sé qué materia tiene. Entonces, ¿qué le pedimos a Virginia? Que nos ayudara en la góndola del supermercado o en la carnicería, que estás tan perdido. ¿Qué cuernos es una vaquillona, una carne de ternera, de novillito? ¿Y por qué esta es más cara? ¿Por qué esta dice que es magra? ¿Tiene que tener grasa o no? Y eso es lo que un poco nos acompañó en este viaje Virginia. Ella dice, todo bien, la carne tiene que ser tierna, quiere decir que el bicho tiene que ser joven y tiene que correr poco. Entonces,
¿Cuál es el símil de esto? ¿Cuál es la carne más tierna? La que se mueve menos. Entonces, bueno, sin ir más lejos, cualquiera de nosotros que se mueve poco. En este momento está muy tierno. Bueno, justamente, si ahora Gabriel se pone así en posición vaca y se pone a moverse, vamos a ver que la parte de arriba, el lomo, se mueve menos. En cambio, la parte de abajo y la parte de las patas se mueve mucho más. La parte que se mueve menos, se ejercitó menos y es mucho más tierna. Y es más, si le ponemos un japonés arriba a Gabriel y se le pone a masajear el lomo, va a ser todavía mucho más tierno. Es lo que se llama carne Kobe. ¿Por qué tiene que ser japonés? Y porque la carne Kobe viene de Japón y queda mejor. Pero igual cuando uno va a la carnicería, todo eso es imposible de visualizar, digamos. Igual, ¿vos probaste Kobe, Andy? Creo que sí. Sí, ¿sabes cómo? Es una carne que se hace sobre, por ejemplo, hay un plato en Japón que te dan la piedra caliente, calientan la piedra y te dan la carne cruda y vos la tirás arriba de la piedra y se calienta, la comés ahí. Mira. Un restaurante japonés lo comí así. Una vez yo comí carne Kobe y no me pareció tan distinta a la que comemos Lo que pasa es que nosotros tenemos muy buena carne. Tenemos vacas que se mueven poco y que morfan bárbaro. Entonces tenemos esa ventaja. La primera parte del asado, que es la buena carne, la tenemos bien. Después el asunto es el fuego y el tiempo. Eso es fundamental. Que le dediques. Si vos querés hacer asado rápido, no va a estar bueno. Antes de entrar en los capítulos, o sea, hay una explicación científica, porque digamos, como es justo el asado, que es tan argentino, que todos hablamos y todos sabemos, pero vos juntaste a especialistas, a los que más saben, a los científicos de cada materia, es decir, del fuego, de elegir la carne, de cómo apoyarlo en la parrilla y qué pasa, y de la sobremesa y de la ensalada. Sí. O sea, te ocupaste de lo que vamos a escuchar, es la opinión científica. Es decir, el colegio de científicos dice esto, vos después tenés tu opinión. Los órdenes del asado es ternera lo mejor y de ahí cómo va decayendo. Bueno, básicamente lo que decía, cuanto más joven sea, o sea, ternera, novillito, siempre va a ser mejor que vaquillona, vaca adulta o toro, que más o menos es lo mismo. Pero acá hay que pedirle documento a la carnicería. No, pero te lo dicen los tipos. Pensá no en la carnicería, porque ahí tenés al carnicero que te va a tirar la posta. Pensá en el supermercado, que tenés esas góndolas interminables. Y te dicen cuál es cuál. Y vos te preguntás, che, pero ¿por qué es tanto más caro la ternera que la vaquillona? Y por eso, porque es más joven y va a ser más tierno. Pero también tenés que ver cosas de la grasa. Hay dos grasas. Está la grasa que está alrededor, que esa es fácil. La ves y después de cocinarse la sacás. La grasa interna. Pero la grasa interna es esa es la que hace que una carne sea mala cuando está lleno de grasa interna. No, tiene que tener grasa. Si la carne es completamente magra, no tiene gusto. Lo que le da gusto a las cosas, lamentablemente, es la grasa. ¿Por qué? Porque nosotros estamos preparados para adquirir energía y la grasa tiene un montón de energía. Hay que pasar el invierno. Si vos estabas en el pasado y pasaba un mamut por ahí, no decías, y la semana que viene va a venir otro. Lo bajabas y te bajabas todo lo que podías. Y cuanta más grasa tuviera, más energía tenía. Con lo cual nosotros evolucionamos para percibir el sabor de la grasa como algo bueno. Pero Diego, la evolución del ser humano, justamente, de la época de los mamuts, en ese momento el ser humano se movía mucho más que nosotros. Entonces no necesitamos tanta grasa como aquel ser que necesitaba justamente incluir en su dieta. Que además se moría a los 25 años, digámoslo. Sí, pero al moverse tanto necesitas un montón de energía. Por eso, pero nosotros no. No, pero nosotros evolucionamos a partir de esos y no nos lo sacamos de encima. No nos sacamos de encima el gusto por la grasa, por el chocolate, por la energía fácil. Pero lo que produce en nuestro organismo es bastante más, preocupante que lo que le podía producir a un ser de hace 5.000 años. Ahora, pero la grasa es riquísima, pero no es que hace mal. Bueno, todo en su medida y armoniosamente. O sea, mucha grasa, por supuesto que hace mal. Pero comer algo completamente magro no te va a gustar. Y además tiene que ver con el gusto. Pero la grasa, además, es la forma más eficiente que tiene el cuerpo de guardar energía. Si acumulás de más, tenés problemas. Pero algo de grasa. Si vas a correr una maratón, suponete. Necesitas grasa. Comer grasa antes. No, pero no te digo comer banana. grasa antes. Antes comés cosas que se quemen rápido, comés hidrato de carbono. ¿Qué come un atleta? Come hidrato de carbono, come pasta, básicamente. Pero necesitas tener grasa en el cuerpo porque eso es lo que te da a largo plazo más energía, no a corto plazo. Para correr de acá a 2 meses necesitas la grasa, no para correr mañana. Yo el otro día charlé esto, no sé si llegamos a charlar al aire, me parece que no. No hay nada cultural en eso. Mi pregunta era, si yo a un chico desde chiquito le doy comida sin grasa, alimento magro, y le hago asociar eso con que qué maravilla lo que estás comiendo, uy, qué envidia, que no puedo comer esa lechuga como vos, por favor. Ese chico después cuando crece, desarrolla un gusto por la verdura realmente genuino, digamos, mientras si le ofrece algo con grasa dice, es una porquería, no me gusta. Hay opiniones encontradas al respecto, a ver si los gustos son más innatos o más adquiridos. Finalmente son las dos cosas. Nosotros somos la mezcla de lo que traemos de fábrica, de tus genes, con lo que haces con lo que traes de fábrica, el ambiente, lo que comiste, tu familia, tus amigos. Hay un gusto innato por la grasa, eso está claro, por la grasa, por lo más energético.
Si a vos te ponen, sin decirte nada, una zanahoria y un chocolate, mucho no la vas a pensar. Es cierto. Pero eso es cultural, o sea, ya yo vengo atravesado ya por 30 años de comer chocolate. Digo, ¿no? Pero lo que te digo es que también es biológico. También hay circuitos de recompensa que se recompensan por lo más energético, por comida rica en grasas, rica en azúcares, por tanta herencia que tenemos de miles de años de estar buscando la energía. ¿Y con los olores, por ejemplo? O sea, los olores feos, los olores que nosotros identificamos como feos y que estamos todos de acuerdo en que son olores feos. También es absolutamente evolutivo porque vos tenés que evitar lo que sea tóxico. La mayoría de los olores feos responden a una fuente de bacterias que emiten azufre, por ejemplo. Las cosas que huelen mal en general tienen azufre. No, pero por ahí estar sirviendo coliflor tiene un olor horrible. Sí, esa no la tengo tan claro porque hay cosas saludables que aún así tienen olor feo. Puede ser un mecanismo de defensa de las plantas para que digan, y no me morfes, morfate a la del lado. Pero papi, ya te estoy hirviendo, es tarde. Ya es tarde. Así que cuando largas el olor es tardísimo. Golombek, estoy viendo acá en el capítulo para arrancar con el tema del fuego. Acá te explica cuando el asador dice, ya agarró, ese momento donde agarró y se transforma la combustión ya interna, donde en contacto con el oxígeno, bla, bla, bla. Ahora dice, ¿cómo optimizar este método de modo que el fuego agarre rápidamente con un solo fósforo sin agregar combustibles adicionales, sin soplar y en 30 segundos? Chan. Y ahí no leí más. Esto es la magia. Es la magia, o sea, está Bueno, por es la decir magia del la asador. posta. ¿Qué Para es el- carbón qué es el o leña, fuego? esa es la Sí, cuestión. Es una gran cuestión, básicamente. Pero ¿y qué es el fuego? El fuego tiene tres cosas. Tiene un comburente, algo que se tiene que quemar, calor, pues lo que vos iniciás es calor, y oxígeno. Sin oxígeno, como sabe No todo agarra. niño que tapa una vela, no agarra. Y el asunto es que vos tenés que mantener ese calor durante mucho tiempo. Y ahí está la dicotomía carbón-leña. El carbón tiene lo que se llama una gran capacidad calorífica. Quiere decir que dura mucho. Entonces está buenísimo. Vos querés hacer un asado 3 horas, el carbón te va a venir bien. El asunto es que no te va a dar ese gusto adicional. Para gusto adicional necesitas leña, porque ahí vienen los olores, los aromas de la leña. Dependiendo de qué tipo de leña le pongas, hasta el asado va a tener gusto distinto. Lo que dicen los puristas es mezcla de los dos. Sí. En el brasero, tener un cacho de carbón, un cacho de leña, ir recogiendo las brasas y metiéndolas abajo de la carne. Al mismo tiempo, lo fundamental acá es el oxígeno. Si vos tapás el carbón y no te va a prender nunca, tapás la leña, no te va a prender nunca. Y ahí hay un montón de curros, de la gente agarra el papel de diario y lo envuelve alrededor de una botella o le hace una tira como para que siga entrando aire. Los tipos que usan secador de pelo, y eso es un poco un pecado, yo no les recomiendo pelar secador de pelo ahí en Chacharramendi, provincia de La Pampa, en un asado de gaucho, cagan te van a a mirar trompadas, raro, sí. te van a mirar raro. Pero científicamente, Sí, pero si agarras Es la inocuo. pala de la basura y empezás a abanicar, quedás bien, quedás como hombre todavía. ¿no? pero gastás más Sí. energía. Gastás un poco más de energía que después recuperás con el asado. Y Pero básicamente son esas cosas. Mantener el fuego durante mucho tiempo es mantener una buena provisión de oxígeno y que el combustible dure mucho. Por eso hay distintos tipos de leña. Está muy bien conceptuado el quebracho, sin embargo no es de lo mejor. Hay una, y yo me enteré por el libro, por lo que escribió, este tipo se llama Roberto Williams, que es el director del Instituto de Tecnología de Materiales de Mar del Plata. genial. Sí. O sea, que más sabe de esto. ¿Qué más sabe de esto? Y él me habló del piquilín o piquillín. Yo no lo conocía y dice que es la mejor leña porque te da muy rico gusto y además dura muchísimo. ¿Y cómo la conseguís? No, y yo le dije lo mismo. ¿Y dónde sale? Vos andá a un lado donde diga venden leña, decir es piquillín y van a ir al fondo, van a decir este sabe y te van a traer la bolsa de lo muy que buen corresponde. dato. Bueno, entonces pará, todo lo que te están escuchando no se lo comenten a nadie. Bueno, ¿no? Para que no, No, se guárdense el dato. piquillín. 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 El tema es que cuando te trae piquillín, sigo sin saber si me está dando realmente lo que le pedí. Bueno, Y bueno, sí, pero hay que ese es confiar. otro Eso libro no. que es cómo darme cuenta cuando el especialista te dice tampoco sabes lo que te está diciendo si es cierto. Hay un momento en que hay que confiar. verdad. Pero pará, agarrás el piquillín. ¿Y ahí qué pasa? ¿Cuál es el método para que en 30 segundos prenda el carbón o el piquillín? Desde Bueno, lo científico. Básicamente necesitas algo que prenda muy fácilmente y acá vale el papel de diario. No le digan a los gauchos, pero vale el papel de diario que prende Yo hago enseguida. siempre con papel de diario. Y sí, ¿Los gauchos con qué totalmente. hacen? No, los gauchos con hojitas y ramitas. Bueno, pero esto anda ves, a por encontrar ejemplo, en tu balcón. Esto es hojitas y para el ramitas. New York Times, que no sale más en papel, que quieren no salir más en papel. Por sí. ejemplo, se acaba el asado, ¿no? Sí. Sí, y así les valió la directora. Sí, así voló, sí. Gracias La al limpiaron. papel. Entonces, efectivamente, necesitas algo para iniciarlo. Y después, lo que sabe todo Boy Scout, de ramitas cada vez más chiquitas a más grandes, hasta que prende la madera gruesa. Y aire. Y aire, por supuesto. Lo que no vale ni ahí es algún combustible tipo alcohol o queroseno. Eso No. olvídate, porque además es tóxico. Además Es tóxico. Digamos, si vos respirás eso, no está bueno. ¿Y las el alcohol- el alcohol pastillas, es las tóxico? pastillas inflamables?
Las pastillas inflamables son un concentrado de astillas, de cenizas, de algo que prende durante mucho tiempo. No es grave, pero lo bueno que tiene es lo puedes esconder. Cuando te llega el invitado ese, No lo ve. nadie se enteró. A menos que el tipo llegue muy temprano y vos te estás bañando y dice, uy, no, llegó temprano y te ve con las pastillas, nadie lo ve. Es básicamente un carbón que dura mucho tiempo. No es que tenga queroseno, alcohol y te dure más. Con el cajón de la verdulería estás perfecto. Sí, con eso, sí, totalmente. Con eso y el papel de diario estás. Y la antitetánica, ¿no? ¿Y qué conviene? El carbón. Excelente. Y la antitetánica porque te clavas Sí, un palo. algo te El clava. cajón tiene su Exactamente, riesgo. con la antitetánica. Y en verano que lo corta Conviene- con ojotas. Sí. ¿Qué conviene, Exactamente. señor Golombek? ¿El carbón o la famosa, no sé si decir la marca, pero ustedes saben de lo que hablo, los que No. son todos los carboncitos iguales? Ah. ¿Es marca No, eso? Yo no pensé sé, que era, marca, que era marca. genérico. Sí, es marca, no- es marca, no es sé marca, qué es es. marca. Genérico. En realidad, eso que son todos iguales es carbón prensado. Carbón prensado, con lo cual, además de que son iguales, te mantiene durante más tiempo el calor. Por eso se inventó, porque al estar Y prensado. tarda más en prender también. Tarda más en prender, pero tarda más en apagarse. Sí. Claro. La verdad que es un poco más caro eso prensado que el carbón normal. Yo iría por el Lo que carbón sí normal. está el carbón. Sí. ¿Viste Ajá. que está el carbón que te la dan en una bolsa tipo Sí. de residuo? ¿O está en el supermercado que ya podés En papel. quemar ese carbón como carbón vegetal? Sí. ¿Qué diferencia hay, Sí. sabes? Bueno, el carbón básicamente es madera carbonizada, por eso carbón vegetal. Si es madera que se quemó y le queda todavía ese combustible para seguir prendiendo. Es lo mismo finalmente. No es que vos vas a poner la bolsa que te viene de papel en el supermercado y prenderla porque no hay aire ahí. Igual, Así que no te va a prender. Ah, mira, yo a veces la uso para prender la bolsa. No, una vez que ya te prendió el resto. No, lo que no puedes hacer es prender Le hago fuego un a la bolsa agujero. directamente. Un agujero a la bolsa Pero y no anda, te va no a prende costar, mucho te esa va a bolsa. costar porque Tenés no razón. tenés Nunca prende aire. mucho. Uno quiere tenés que prenda, aire. pero no Sí. pasa No, nada. es ideal. Ahora, confío más. Aparte, esto es perdón, una- ojo con el abuso, una tontería, pero muy limitada. Ojo con el abuso de papel porque te genera ceniza y después se te llena la carne de ceniza también si tiene mal tiraje la Sí, parrilla. No, también ahí es cierto. influye Sí, sí. muchísimo la parrilla. Si vos le pones papel una vez que está prendido el fuego y está la carne, fuiste. Porque Y sí, seguro claro. que parte de O esa lo ceniza van a agitás parar. aparte, le das aire, esa ceniza se va directo arriba de la carne. La carne Señor- va cuando están las grasas. Señor las Golombek, grasas, perdón. Siéntame, acá el sistema es el siguiente, el asunto. Fíjese usted en esta situación, que tiene que ver con la bolsa de carbón de papel, como dice Andy, o de polietileno, Sí, no sé cómo sí. llaman. Sí. Bueno, ¿qué pasa? Uno ve el carbón de adentro, en la bolsa transparente. Me ha ocurrido alguna vez que viene un ladrillo adentro de la bolsa de Epa. papel. Me pasó, lo juro que me pasó. Entonces yo prefiero comprar la bolsa que se ve el carbón adentro. Nunca me había ocurrido, pero también puede innovar un poco y cocinar algo al ladrillo si viene al caso. No, ¿no? era me parece para zafar de que pese un poquito. Sí, claramente. Bueno, sí. No, sigamos viendo el fuego. Prendió el fuego. Lo que dicen los grandes asadores, todos los cocineros, pero me gustaría saber una explicación científica de eso, es que tiene que estar caliente la parrilla. Sí, Es decir, que hay que definitivamente. calentar los fierros y después tirás. Yo lo probé y cambia completamente de gusto, pero Totalmente. no puedo explicar por qué. Y yo le puedo explicar, mire. Adelante, Golombek. Se produce una reacción química que tiene nombre y todo. Se llama reacción de Maillard, por el franchute que la estudió por primera vez. No era un parrillero, sino era un químico. Y ocurre cuando vos calentás muy de golpe, muy bruscamente, ciertos componentes de las comidas, aminoácidos y azúcares, que están en la carne, obviamente. Esa reacción te genera miles de olores, sabores y colores nuevos que le dan gusto a las cosas. ¿Te ocurre cuando haces una tostada y Sí. cambia de color? Sí. Ese cambio de color es la reacción de otro Maillard. gusto. Haces Ok. un bife o pones la carne en la parrilla caliente y justamente cambia de color y hace otro gusto. Cuando hace ¿Eso otro gusto... ¿Funciona el horno también? O sea, que por eso se prende el horno antes de poner la En carne. realidad funciona cuando sellás la carne. Ah, ¿Viste cuando ok. los cocineros en la tele dicen que hay que sellar Sí, la sí, carne sí, para sí. que se quede el agua adentro? Para las empanadas. Minga, no hay que sellar para que se quede el agua adentro. No se, no se queda. Empanada a cuchillo se sella la carne, señor. Ah, no, yo. No, sellar las Empanada de carne a empanadas no. cuchillo. No, por eso no me. Para me- cocinarlas, ¿sabes que, Listo. ¿sabes que hay alguien que las cocina? No las, Sí. no las cocina Pero marcando pará, el pero teléfono. pará. Entonces, eso hace que quede el mucho más delivery la rico. cocina. Y al Porque quedar más si- rico, pará, y si salivas vos más. lo ponés directo, no se produce No, esa porque reacción. si vos calentás lentamente, si hervís la carne o si la pones al horno, no se genera la costra rica y crocante y de otro color. Pero en Si- la parrilla, tarde o en la par- temprano, ¿se produce eso o no? porque tiene que ser un calentamiento brusco. Si vos Ah, calentás o sea, de a poquito, no el funciona. fierro se va calentando Se igual va que a la cocinar carne. la carne, pero no va a generar la reacción de Maillard y no va a estar rica. Y al no estar rica, salivás menos y te parece que está más seca. Excelente, muy buen dato. Yo lo que hice el otro día, como cuando vos tenés un brasero de costado, lo que te pasa es que tenés que tirar toda la brasa y esperar 10 minutos y se pone tibia. Pero el otro día volví a hacer el asado como hacía antes de tener el brasero de costado. Es decir,
puse el carbón arriba de los fierros Sí. y el fuego abajo. Entonces, cuando ya saqué el carbón, los fierros estaban recontra calientes y salió espectacular. Entonces digo, ¿para qué mierda tengo brasero, no? Igual ese sistema que usás vos, para mí es imposible de llevar a cabo. ¿Por qué? De poner no sé cómo hacer. Poner los carbones arriba de la parrilla y abajo le pones papel. El fuego, papel y de cosas, madera. sí. Y después, ¿cómo la bajas? Con la pala. O sea, el Y no te brasero queda está todo- más pero te pensado queda toda para la leña. ceniza No, y arriba, después limpias con el coso, pero está caliente igual, se quemó todo lo... El brasero es más para leña, que te va cayendo la brasa despacito. Con carbón es un poco más difícil, pero es eso, lo que tenés que hacer es tener el carbón bien caliente, correrlo a la parrilla y cuando la parrilla se calentó, ahí le metés la carne o lo que quieras meter. Y cambia muchísimo el Sí, gusto. Meliar, me gusta esa explicación. Bueno, pará, la distancia de la parrilla, gran tema también. Gran ¿A cuánto tema, hay gran que poner? tema. Ahora, empecemos por cómo se transmite el calor a la carne. Finalmente el asado es, como bien dice doña Petrona, calentar carne. Y vos la podés calentar por conducción, o sea que la carne está en contacto con algo caliente, fierros en este caso, Sí. y por radiación. Cuando vos te quemás con el sol, no estás en contacto con el sol, llega a través de un medio, en este caso el aire. La parrilla tiene las dos cosas, tiene conducción por el fierro Y y, el radiación fuego. del fuego que viene de abajo. Pará, me vas a decir ahí, tengo otro gran... Te Sí. abro un paréntesis, contestalo ¿Cómo vos, no? solo un paréntesis en la pregunta. ¿En B, Ah. los fierros o Ah. los redonditos esos que gotea la grasa? Digo, por si Familias tiene que ver que- con la la pregunta respuesta más que vas a importante dar. del mundo. Familias que se han dividido por Sí, ese sí, sí, tema. por eso te Sí, digo. sí, sí, esto A es, ver, es la grieta. La grieta. El hierro en B tiene la ventaja de que ordenás la grasa. Si lo tenés un poco inclinada a la Sí, parrilla, claro. te cae a un coso que recibe Una la canaleta. grasa. Grasómetros. Pero tiene la desventaja de que hay menos superficie de contacto entre lo que conduce calor y la carne. Tenés las puntitas del hierro nada más. Entonces, no es Porque tan está en B. efectivo, está en B. No es tan efectivo como el hierro redondo, que tiene más superficie de contacto y distribuye mejor el calor. Y no te jode que la grasa cae Y acá arriba es una del coso. decisión. Si vos haces muchos asados, por ejemplo, si tenés una parrilla comercial, si tenés un carrito en la costanera, y usá hierro en B, porque todo el tiempo vas a tener grasa y si no, te va a torrear todo el tiempo la grasa sobre el carbón. Si haces de vez en cuando, como la mayoría de nosotros, yo recomendaría hierro redondo que distribuye mejor el calor. Qué fuerte, terrible, esto nos mató, terrible, nos mató. Terrible. Porque ¿sabes lo que pasa? Lo que Terrible. acaba de decir Golombek tiene No, mucha no, razón. terrible. Pero nosotros nos creemos parrilleros de restaurante. Entonces nos fijamos cuál Claro, tienen ahí y claro. compramos la misma. Pero ellos la usan todo el tiempo. Terrible. Y nosotros usamos una vez por semana con Señores, suerte. ustedes son conscientes de lo que está diciendo Golombek, que hay científicos que además ha avalado por quién hizo el capítulo de a qué altura la parrilla. Y este lo hizo en parte Williams y en parte Pablo Schwarzman, que trabaja en termodinámica. Termodinámica, No, no, el chabón no, te no, dice, mirá, no. pero pará, la explicación Me es... cagó la vida. Cuando yo tenga que. cuando tenga que explicar este fin de semana, sería porque está más en contacto con el redondito que el otro. Ahora, no tiene que ver con lo que estabas hablando y yo te interrumpí para preguntar esto, que es la Combustión y combustión directa o la Bueno, radiación es- que le llega No, más por esto es conducción conducción, por eso. estar en contacto con lo caliente. Sí tiene que ver con eso, no con la radiación. ¿Por qué? La altura de la parrilla es lo que te modifica la radiación. Porque el asunto es que hay una ley Pero el B física- no te pone, no es como un techo, casi. No, porque vos tenés bastante separación Ok. entre los hierros, así que no tenés problema ahí. Pero el asunto es la altura de la parrilla. Uno piensa, y la bajo un cachito, no pasa nada. El asunto es que el calor aumenta, y escuchen alumnos porque esto entra para el parcial, aumenta con el cuadrado de la distancia. Quiere decir que si vos tenés una distancia más chiquita, no es que te aumenta el doble, te es aumenta exponencial. exponencialmente. Entonces vos decís, y lo bajo para que se me haga más rápido, y es muy fácil que se te queme. Porque estás calentando mucho más, De ahí no es sale lineal. el arrebatado. Exactamente. Arrebatado viene de ahí. El arrebatado es eso, se te quema mucho y ahí tenés problemas de salud. El asado es maravilloso, pero si comés todos Ese los es- días asado negro, olvidate. Es el problema Pará, del pará, ácido pará, gaseoso. Quiero El gaseoso, escucharlo de claro. vuelta. Estaba tuiteando lo tuyo Dale. anterior, sí. Es la verdad. El asunto es que cuando vos bajás la parrilla, Sí. por ansioso, porque te llegaron los invitados, no es que estás calentando un cachito más, estás calentando mucho más. Porque por una ley que te dice cómo se transmite el calor por radiación. Lo estás Se quemando. Lo estás quemando. ¿Y te hace Entonces, mal esa radiación? No, esa radiación no te hace mal. Lo que te hace mal es comer asado quemado. O sea, si vos lo pones ahí abajo unos ¿Te minutos... hace mal o es feo? básicamente- No, te No, hace hace mal. mal, hace mal, hace mal. Si ¿Por vos qué? comés carne carbón... No, hay gente que le gusta la carne A seca, mí me gusta la suela carne de muy zapato, seca, eso. carbón. suela de pero no zapato. quemada. Una cosa es seca y otra cosa es carbón. Si vos ya tenés una costrita negra en la carne y no está bueno. Comerla una vez no pasa nada, pero comerla muchas veces realmente te hace mal. Se ¿Por qué? acumulan... Bueno, digamos, si vos hablás con los médicos, te dicen que
la salud, particularmente la palabra C, que no voy a mencionar, ¿sí? C, answer, ¿sí? Tiene que ver con, digamos, no estar bien hidratado, exponerte a tóxicos, y el carbón de la carne tiene tóxicos. Con lo cual, si vos comés mucho tiempo, no te digo comer una vez, no se asusten, si comieron la semana pasada asado que estaba un poquito negro, no pasa nada. Pero si todo el tiempo comés carne Que no sea carbonizada, habitual. acumulás Pero pará, tóxicos. es negro por fuera y por dentro está divino, está cocido y no A está ver, negro. defina ¿También negro. hace mal? Defina negro No, por esa fuera. costra negra yo entiendo. Claro, que tenga la costra negra crocante por fuera, pero por dentro está perfecto, no está pasado. Una cosa es crocante, otra cosa es negra. Porque si está crocante, todavía está marrón. ¿Sí? Si está No, negra, pero si ya está no negra, está. y suponete, pará, yo Pero entiendo por lo que dice dentro Andy. está bien. Si está negra y vos le sacás esa costra negra porque es fea. Está todo bien, está Es- todo bien. no, lo de Sí, gusto. está todo bien. Esa costra negra Sí, fea, sí. quemada. No, si la costa está negra, no está bueno. Que esté crocante, que esté marrón oscuro y crocante, todo bien. Si está negra, ya se ¿Cuándo es carbonizó, negra tiene entonces? tóxico. Por ahí. Está quemada. De esa que Señor, está negro. seca, que Que está, negro. Sí. que Más la que que se seca. deshace. Que le Pero que la tocás y se deshace tipo polvo. Polvo. Exactamente. Claro, carbonizado. no, Está eso es negra, carbonizado. es tipo carbón. Realmente sí, ya sí. no es carne No, eso. no, ya, no, no, ya es ceniza. Igual Eso nadie hace come mal. eso, se te puede pasar una vez, pero no ¿Sabes es que que... hay gente que sí? Sí. Por gusto. Y eso se ve mucho gente en que el cuero dice- del vacío, ¿no? Por ejemplo. También en el cuero, la carne que es muy finita, tipo un matambre, que dice, y yo le doy del todo, o carne de cerdo. La gente piensa que el cerdo es lo peor que hay, que tiene muchísima grasa. No es así, la carne de cerdo últimamente está bastante más magra. Y como se supone que el cerdo es más chancho, valga la redundancia, hay que cocinarlo de más. Entonces, ¿qué haces? Lo quemás. Minga. No lo puedes quemar porque se toxifica. O sea, si te pasás es peor que... No me atrevería a decir tanto, sí, pues si lo cocinás de menos, ahí seguro tenés bichos. O sea, si Claro, no pero llegás igual, a la Diego- temperatura adentro, y el problema no es con los cortes finitos, sino los gruesos. Igual si está medio crudo, todavía tenés tiempo de digamos, de cocinarlo un llevarlo cacho de más. vuelta a la parrilla. Exactamente. Si se te pasó, se te pasó. Aunque ahí tenés otro pecado. Tenés el cacho de carne grandote, una colita de cuadril, un bife Sí. de chorizo así grandote, y decís, ¿estará adentro o no estará? ¿Qué haces? Ay, lo Lo abrís. cortás. No, lo abrís para por ver si te favor. van todos los jugos. ¿Qué le pasa? Si se deshidrata, obviamente. La poca agua que le quedaba adentro, cuando lo abriste, tenés mucha más superficie de contacto con el calor y se te evapora. Entonces se te queda ¿Y muchísimo cómo más. sé si está hecho o no? Y ahí está el arte. Ahí está Claro. el arte del asado. Lo mejor tener un termómetro de esos que pinchás adentro. Pero. ¿Y a qué Ah, temperatura tiene que no lo estar sé. para que esté bien? Y no menos de 80 grados. Con 80 grados vos mataste a la mayoría de los bichos que están ahí adentro. Pero para que no esté adentro crudo, eso, el color rojo, que es horrible. Por lo Anda menos para por mí. los- Hay mucha anda gente por que los le gusta el 70, 80 color grados sí. adentro. ¿Y el color rojo no puede tener bichos o no? Porque la gente No, cuando dice bien no. crudo, así que bien No. chorreando sangre. Primero, el color rojo no es sangre. Empecemos por ahí. Cuando tenés un bife jugoso y vos decís que le sale sangre, no le sale sangre. Ese bicho ya fue carneado. ¿Sí? Estuvo, y intermediarios abstenerse y támpense los oídos, estuvo colgado un montón de tiempo hasta que se le fue la sangre. Vos ya no tenés sangre ¿Y en qué esa es eso carne. ¿Qué es el rojo? jugo? Lo que tienen los músculos es un pigmento, ¿sí? Que se llama mioglobina. Seguramente recordarán mioglobina, ¿verdad? De No. hace unos años. No, No, la verdad que no. Hacé de cuenta que somos Obvio, la mioglobina, sí, obvio. ¿Vio? Sí, Bueno, claro. la hemoglobina es Sí. lo que le da el color rojo a la sangre. La mioglobina es lo que le da el color músculo al músculo. Y obviamente queda algo de esto que con el agua se te escapa cuando cocinás. Ese juguito medio rosadito no es sangre, es agua Ok. con un poquito de pigmento. Tremendo lo que está diciendo. Qué sorpresa. Tremendo. Me acaba de dar una sorpresa. Tremendo. O sea que cuando vos, o sea, el criterio para hacer, por ejemplo, la tira de asado, que es Sí. lo pones del lado del hueso y cuando sale Sí. juguito rojo de arriba lo tenés que dar vuelta, Sí. ese juguito rojo es la mioglobina. Es agua primero, Sí. pues el agua se está evaporando con mioglobina. Con mioglobina. Y muy bueno el tip de hueso para abajo o grasa para abajo. ¿Por qué? Porque te sirve de aislante, te da más tiempo. Si vos lo pones carne para abajo, se te quema. No, y Si lo aparte- pones hueso para abajo, te da mucho más tiempo. El hueso tiene un montón de aire adentro. El hueso es una cámara esponjosa, tiene mucho aire. Entonces, el calor va llegando mucho más parejo a la carne. Ah. Se te cocina mucho mejor. Y Por después, eso cuando va ya el está hueso hecho, lo da abajo. vuelta. El hueso abajo, o si es un corte con mucha grasa, la grasa abajo. Lo que no entendí, me queda una duda para ir eliminando los temas que está buenísimo, pero me queda una duda de la altura de la parrilla. Bien. Si la pones muy abajo, te hace mal por esa radiación, digamos. No, es porque muy difícil de potencia al controlar. cuadrado Es la- muy difícil de controlar el calor si la pones o muy sea, abajo. es mejor tenerla más tiempo y arriba. Absolutamente. ¿Cuánto es la distancia más o menos que uno puede decir promedio para hacer una colita No, cuadril? no tengo la respuesta numérica, creo que te Pero das nada, cuenta en eso. Depende no, de cuánta bajarlo. grasa tengas también. Sí, depende Eso del calor. Lo que ¿Ese es funciona seguro el truco es de bajar. la mano arriba de la carne?
para saber si el calor... Dejar la mano 10 segundos y a los 10 segundos se está Si te empezando a quemar la quemás, mano, está ¿ese es el bien. calor ideal? No la tenía esa, Sí, esa me es- parece Para que mí es es un... el pene en erección del asador. Esa es la distancia entre la carne y la parrilla. Es el jeite del asador poner la Claro, carne, me claro. parece que no. No, perdón, la que digo yo tiene basamento. Se me quema. No, lo tuyo sí, dice sí, mucho. fundamento. Lo tuyo dice mucho. Vos ponés la mano 5 centímetros arriba de la carne, más o menos, y si aguanta 10 segundos, tenés que aguantar hasta 10. Si a los 10 segundos empieza a quemarse la mano es porque la temperatura es la ideal. No la Si tenía. se quema antes, se te va a arrebatar, A si mí te me quema después, parece está frío. es un poco el asador flashero que pone la mano ahí para ver dónde hay más fuego. Perdón, Me preguntan, biólogo, perdón. Diego, Asado, tuve una carrera universitaria. ¿asado de tira banderita o el grueso? A mí me gusta banderita, pero es un también. tema de gusto. Y es gusto, el banderita está buenísimo, pero el grueso, si vos lo cocinás bien y te queda bien blandito al lado, está bárbaro. ¿Y por qué asado de tira? ¿Y por qué vas al hemisferio norte y querés matarlo hay. al carnicero porque no entiende de qué se trata, lo corta al revés? El asunto es que decíamos hace un rato que la carne de menos se mueve es la más tierna. Sí. Y no solamente es la carne que está lejos de las patas, también la carne está más cerca del hueso. Vos pensá carne que rodea al hueso y no se mueve nunca. La que se mueve es la que está más lejos. Claro. Por eso el bife con hueso, el asado de tira, es el más tierno de todos. Pues está ahí pegado al hueso y no se movió. Tuvo tiempo de ser tierna, de crecer tiernamente. Ah. Golombek. ¿Y el lomo por qué está tan bueno? Perdón. Porque no se movió, pues está acá arriba. Claro. Imagínate la vaca caminando y eso de ahí arriba casi no se movió. La carne de la espalda vos no la mueves nunca, ¿cierto? O sea, yo tendría que ir al campo. Si yo voy al campo y me dicen, elegí la vaca que quieras, le pongo un vaso de agua, Ahí hago está. caminar y la que menos se Ahí mueve, está. esa va a ser la más Sí, la tierna. modelo. Qué bueno, es un buen, Muy buen dato. Sí. Usted no lo pensó eso. No, para nada. ¿Se da cuenta? Listo, ¿para qué estudia el pedo? Perdón, queremos, para cerrar esto. Pará, ¿quién quiere pará, cerrar? No, ¿Qué quiere? ¿Quién quiere cerrar? No estoy ¿Ansiedad? hablando de O sea, cerrar. ni siquiera llegó el aperitivo. No o estoy sea. hablando de cerrar con uno, lo que digo es, para cerrar, cuando cerremos esto, usted nos tiene que hacer un asado en algún momento en su casa. Pero con ¿cómo todo esto no? que nos acaba de Para mí, enseñar. será para un mí la placer. presentación del libro tiene que ser en una parrilla. Claro. Como el Todo- Chaquín para decir, cada por uno, o sea, supuesto. el fuego lo hace el especialista en fuego, Por el coso supuesto. el especialista y vos dirigiendo un Y poco todo. todo el resto lo hace Juan Braceli. Sí, totalmente. No. Claro. Golombek, Por para mí favor. es una herejía, pero quizás está bien, ponerle diarios arriba a la No, carne. el hornito, el ¿Qué- hornito. qué No, tal eso? no, es Hornito. una absoluta herejía. Porque una cosa es usar el diario para iniciar el fuego. Sí. Porque la carne la pones mucho después. Sí. Primero, no sirve para nada. Si realmente no sirve para mantener el calor, que es lo que la gente piensa que funciona. Y esto tiene una analogía. Cuando hace mucho frío, ¿sí? Sí. Y esta es una diferencia en todo matrimonio. ¿Qué quiere la mujer? Usar una frazada recontra gruesa. Sí. No sirve porque una sola capa no te mantiene el calor. Necesitas muchas capas. Lo que hacen los motoqueros, que se ponen mucho diario, tenés muchas capas una arriba de la otra y eso mantiene aire caliente. Es como dormir con medias. Señoras, Entonces no hay que sirve. poner el diario entero. O sea, arriba de la poné la carne. enciclopedia británica o no le Y pongas ahí nada. funcionaría, pero... Pará, te hago esta pregunta, justamente con lo Sí. que dijo Gaby. Si vos tenés tapa en la parrilla, para que te mantenga más tiempo Ah, el el chulengo, carbón, el chulengo. ¿sirve? El chulengo, el que es El medio tonelo, tanque. medio tanque. Medio tambor, sí. A ver, sí sirve, pero necesitas tener muy buen tiro, pues si no se te llena de humo. Si vos estás haciendo el asado con carbón o con leña y el humo tienes ahí por algún lado. Si no tiene buen tiro, Pero sale olvídate por de poner arriba. tapa. Sí, pero no toda parrilla está bien hecha como para que el tiro sea bueno. Es cierto. Y eso hay mucho de ingeniería de parrillas de cómo hacerlo. Y decíamos Y lo, si lo lo tapás del... medio, Me parece que la mayoría de los tiros de parrilla no te da como para el atapes. Si vos ves, no sale humo por la chimeneita cuando cerrás el medio tanque. Y cuando querés abrir para ver la carne cómo está o algo, se te sí, llena. un Si gas estás con lacrimógeno. anteojos, olvídate. no, pero, no ves es nada. una manifestación. pero para demorar un asado, suponete no te vienen los A ver, invitados. ahí Y puede ya- andar. Ah, esa es muy Claro, buena puede pregunta. andar. Muy buena pregunta. Y Que si lo- la sí, alejás. porque lo hice el otro día y entonces Sí. vos tenés ya se me iba a consumir todo el carbón. Sí. Ya estaba medio, pero estaba demorando, ya subí la parrilla, no hay más para hacer. Entonces me dijo, poné la tapa. Le puse la tapa y perfecto, porque ya igual Sí. no había mucho Te queda humo. poca brasa, Exacto, poco humo, por eso. tanto. Y de paso, hablaba recién Anduvo- Carly del ¿va chulengo. bien ¿El eso? chulengo saben de dónde viene? Yo me enteré hace muy poquito. No. Chulengo es la cría de la llama. Y entonces parece ser que el tonel con la chimenea así medio curva se parece un poco a un chulengo, justamente. Eso no lo sabía, Mirá me lo contaron hace Es poco. un dato ¿Qué innecesario. Es hacemos con los absolutamente chorizos, con la morcilla? Imprescindible, imprescindible. ¿Qué hacemos con la morcilla o chorizos? A Porque la diferencia morcilla de... medio que ya está hecha. Sí, la, sí. la podés La comer morcilla la fría. tenés que calentar. Es una Nada embutida. más. La Es como tenés la que salchicha, calentar claro. y llegar a una temperatura que mate los bichos que puede haber. Ah, ojo, ojo. atención. Si vos te la comés de la heladera y no sabés bien qué pasó, cuánto tiempo pasó, y puede no estar Ok, bien. ok. O sea, es cierto que no tenés que cocinarla porque es sangre coagulada, pero la tenés que calentar bien para eliminar cualquier bicho. ¿Hace El chorizo bien o no. hace mal?
Acá hay madres y madres, ¿no? Hay madres que se Hay muchos mueren que le por dan a los darle hijos, a los hijos morcilla. esto, porque las proteínas y qué sé Sí. yo. No, la verdad que la carne hace bien, pues nosotros somos bichos omnívoros, preparados evolutivamente para comer de todo. Dentro de eso, comer morcilla no está mal, pero no es que haga bien especialmente. ¿Y el chorizo? El chorizo tiene una diferencia con la carne, que acá sí los gauchos te van a permitir cortarlo al medio y cocinarlo. Porque la forma que tiene el chorizo, forma de chorizo justamente, hace que no sea tan fácil para que se cocine bien lo de adentro. Ah. Y acá vos necesitás que se cocine bien lo de adentro, esté crocante, porque de nuevo es una mezcla de cosas el chorizo. Uno no sabe cuánto tiempo estuvo ahí colgado del gancho en la carnicería. Sí. Uno Y espera últimamente, que sea muy poco. En el supermercado vos agarrás lo que contiene un chorizo, lo que menos tiene es carne animal. Soja, de Es todo, cierto cualquier eso. cosa tiene adentro. Tiene de todo, entonces tenés que cocinarlo bien y ahí vale aún para el gaucho más gaucho abrirlo al medio y una vez que está cocinado hacerlo ahí mariposa y que se termine de cocinar adentro. Ok. Está clarísimo, es fundamental lo que te Y diciendo. mariposa más rico. el chorizo. Y está bueno. Pregunta delicadísima. ¿Por qué sal gruesa y no sal fina? ¿Cuánta sal? ¿Por qué la sal antes de poner la carne en la La Buena sal parrilla? pregunta, parrillera. Harry. La sal parrillera, que Es no es la buena misma pregunta. sal. Claro, Son aparte, muchas ¿por qué? preguntas, muchas preguntas. A ver, lo de sal antes o después también es un divisor de aguas. Hay gente que no se habla. ¿Sí? Yo no voy más a comer a lo del tío Mario, pues la sal antes o la sal después. Y tiene algo de científico. Lo de sal gruesa y tal fina no tiene tanto. Básicamente, la sal gruesa es más barata. ¿Sí? Es más barata y por lo tanto por eso la pones en los fideos o lo que fuera. Últimamente no es tanto más barata porque como se popularizó su uso, porque básicamente tiene una preparación menor, no la molés. Claro, esa es la Entonces, diferencia. no hay gran diferencia con esto. En cambio, la sal fina, al ser mucho más chiquita, tiene mucha más superficie de contacto y es más eficiente. O sea que en realidad sería mejor usar sal fina. Yo esto lo voy a decir sin base científica, es pura especulación, pero me parece que la sal fina siempre supera a la gruesa en cuanto a la relación A superficie-volumen. mí lo vas que a me tener. parece que la gruesa te deja a veces como parte de la costra, queda ahí un poquito de esa sal Y puede gruesa ser y está rico, buena, sí, puede es ser. rico. El asunto de antes o después también, como decía, divide aguas. Y acá depende un poco de qué tipo de carne estés haciendo. Si vos estás haciendo bifes, importa relativamente poco. Y es más, casi te convendría salar después. Porque le das tiempo a La que sal la no sal deshidrata. penetre. La sal deshidrata poco. La cantidad de sal que vos le pones a la carne realmente no hace que se pierda agua. El agua se pierde por calor, por Ok. evaporación sobre todo. Entonces vos a la parrilla no le pones nada digamos, a la carne esa, sino que la pones después en el plato. la Podrías sal. poner después en el plato Cuando y no es es lomo. pecado. Cuando es lomo. El asunto si es un cacho grande de carne, Sí. ahí sí necesitas mucho tiempo para que a medida que la carne va escupiendo agua, pues se va deshidratando, la sal vaya entrando hasta dentro de todo. Si lo pones al final, afuera te queda súper salado y adentro totalmente soso. Entonces los cortes gruesos, por el fenómeno de ósmosis, por cómo va saliendo agua, entrando sal, necesitas salarlos de antemano. Después, si querés, por gusto, lo terminás de salar al final. Pero si no le pusiste sal al principio, Está bueno no va a lo que estar dice, fundamental dato, me encanta. Estamos hablando con Diego Golombek, que es biólogo y especialista en Sí. explicar cosas. Hoy hizo un libro sobre asado que juntó un montón de gente, especialista cada uno en su materia, y estamos aprendiendo cosas básicas del asado desde el punto de vista científico que me gusta mucho. Por ejemplo, limpiar la parrilla. Viste Sí. que con un diario, que en realidad Con grasa. cuando hay fuego ya está, con eso se mantiene limpia. ¿Es por eso No. que no es tan importante? No, el problema es que no se te oxide sobre todo. Y acá también hay parrilleros, sí, los más pulcros de todos, que cuando termina, limpian la parrilla y la dejan engrasada, para que no se oxide. Pues es hierro, está al aire finalmente, y está bien que se oxide. El hierro tiene función, como función en la vida, oxidarse finalmente. Con grasa vos lo protegés un poco. Pero ya es demasiado purista. Lo que tenés que hacer es limpiar la parrilla para sacarle toda ceniza, y está bueno ponerle grasa, y hay muchas técnicas acá. Hay gente Perdón, le ¿grasa frota- antes o después de hacer el asado? No, las dos cosas. Yo estoy diciendo está bueno ponerle antes de hacer el asado. Hay gente Ah. que le pone después para evitar que se oxide Que el se hierro. oxide. ¿Y antes cómo le pones? Antes agarrás un poco de grasa y lo frotás sobre la parrilla. Directo, Básicamente. agarro uno de la carne que tenga. Le pedís al carnicero que Sí. te dé grasa. Ah. Esto le da rico gusto, realmente te favorece un poco la conducción del calor. Es como estar poniendo milanesa con aceite. le pedís finalmente. grasa Claro, el al carnicero, viste que carnicero. cuando corta Sí. tiran el tacho. Dame la Sí. grasa. mirá Agarra vos. así un manojo de grasa que en el Bien. supermercado te la cobran, guarda. También, es cierto. En el supermercado te cobran la grasa. Sí, sí. Es como el perejil, digamos, Claro. la grasa. Que en su El momento te carnicero da la grasa tira y en ahora un te la tacho. cobran. Sí. Y Sí, eso y sirve te la da. para. Pero a Y mí me después habían hay- dicho que era un poco tóxico. No, no, de ninguna limpiar manera. con grasa la parrilla. No, de ninguna manera. ¿No? Vos la limpiás con un cepillo finalmente y después le pones Sí, grasa sí, para claro. mejorar la Es conducción. terrible, voy a cambiar de tema, pero fuerte, y tiene que ver con las ensaladas
que uno compra de supermercado o la lechuga, con un poco de agua se le va todo? ¿Por qué se le va? La tierra en realidad. ¿Cómo confiamos en que no tenga la... Y de nuevo, Veneno. confianza es parecido a la carne que sea absolutamente fresco. Que tenés que lavar, pero si te viene de varios días y va a tener Pero bichos además- más allá de la tierra. Pero no hay mucho más que cuando la vas acá a la tierra. Sí, cuando lo lavás no estás Nada haciendo más. nada más que eso. La verdura, ¿El la verdura vinagre de mata o el limón no, algo? no, en absoluto. Nada. Y acá, digamos, hablo de mi gastrónoma molecular favorita, que es Mariana Kopman, que escribió libros sobre gastronomía molecular, y ella odia las cocinas con vinagre, odia el ceviche, a las cosas que se supone que se cocinan. Dice, no se cocinan. Si ese pescado no está recontra fresco, sigue teniendo bichos. Ah, ok. Entonces la ensalada, o sea, si el no viene ceviche bien, se cocina en limón, ¿no existe eso? se cocina pero no termina de cocinarse, no termina de matar a todos los bichos como si fuera la cocción. Igual es riquísimo, así que lo siento Mariana, pero yo voy a seguir comiendo ceviche, pero tiene razón en que vos tenés que tener mucho cuidado en el origen de lo que estás comiendo. Si Claro. la verdura no está bien, por más que la laves, no ¿Y está cómo bien. es eso del ceviche, o como cuando uno dice carpaccio de lomo, que es Sí. carne cruda? Sí. ¿Por qué uno puede comerla y no pasa nada? Porque está bien la carne, o sea, vos podés comer carne cruda si sabés absolutamente el origen, si pasó poco tiempo del faenamiento, por eso comes sushi. El sushi tiene que ser pescado del día. Si es pescado del día de ayer, lo tenés que tirar, claramente porque no sabés qué bacterias se estuvieron produciendo. Es cierto que el ácido cocina un poco. ¿Qué quiere decir cocinar? Cocinar quiere decir modificar la estructura de la carne. La carne está hecha de fibras musculares y de otras cosas, de colágeno, por ejemplo. Una proteína se llama colágeno. El cocinar te va cambiando la forma de ese colágeno para hacerlo más blandito y además para matar los bichos. El vinagre no termina de matar los bichos. Entonces cocina hasta ahí. Cocina, te la hace más blanda porque hace un poquito este cambio de estructura, pero no mata a los bichos. Así que cuidado con el origen de las Es cosas que comes increíble crudas. cómo uno aprende, ¿no? Por ejemplo, yo le contaba a Diego antes de arrancar, que estuve en Mendoza, que me estaban explicando cómo se hace el vino. Y lo que pasa es que un tema es entender de cocina y otro tema es entender de química, por ejemplo, que es entender el proceso de un vino, la fermentación. Que si vos dejás el vino, las uvas, todo el jugo de las uvas, lo dejas con todas las uvas, nada más, ¿viste? Uvas. Y vos decís, ¿y por qué no se pita esto? Porque en realidad es mucho más complicado hacer un jugo de uva, me explicaba, que el vino. Porque el vino, con una fermentación natural, si vos controlás las levaduras y la temperatura, se hace vino, ¿sí? Para hacer el jugo de uva sin el alcohol, vos tenés que hacer un montón de cosas con las levaduras que es artificial. ¿Entendés? Tenés que enfriarla, tenés que hacerlo. Entonces termina siendo mucho y tenés que meterle 8000 conservantes para que justamente no se produzca el proceso La fermentación. químico de la fermentación. Claro. Ujú. Entonces todos Que es esos natural. conservantes te hacen mucho peor de que tomar un vino Claro. en el jugo de uva cuando lo tomás. Y Está eso bueno. me pareció muy loco cuando uno dice, no, es un jugo de uva natural. No, porque lo natural es la fermentación. Bueno, hoy leíamos con Harry antes de empezar el programa, y esto quizás vos lo sepas o no, que tomar vino es mejor que ir al gimnasio. Sí, es Para el una cuerpo. nota que leí por Tómatela. otro lado. Estaba buscando Tómatela. notificaciones. Yo por eso sí, lo sí, leí. sí. Vino, Tengo un amigo chorro No, y después Sí. vamos Fumar marihuana es mejor que el tomate y la ensalada de tomate y lechuga. Bueno, No si sé usted si lo es el mismo dice. ejemplo. No, sé no, si es el pero- mismo ¿Quién te ejemplo. dijo eso? Salió en un informe, se lo mostré a Harry. Sí, lo yo- leí. yo tengo leí mis la dudas nota. al respecto de ese Leí la informe, nota pero sí. y es amarillismo puro. Lo que Ah. están diciendo es que el vino tiene compuestos antioxidantes, están buenos, pero no tiene nada que ver Ok. con el gimnasio, ¿no? Ok, Es mejor ok. tomar vino. Vamos a No. hacer una ronda de cosas, ya que Golombek es científico, explica hace muchos años, tiene programas explicando cosas, situaciones. ¿Ronda de preguntas? Una ronda de preguntas que nada que ver con el asado, si querés. Ah, yo quiero una de no de asado específicamente, pero sí de chorizo y morcilla. A ver. Pregunta de chorizo y morcilla, que uno sabe que tienen, bueno, todo el contenido y eso, y demás es horrible. No es horrible. Ese chorizo y ¿Estás morcilla. loco? No, es riquísimo una vez que está cocinado, pero ¿qué riesgo hay si no se hace del todo, sobre todo el chorizo, si no está del todo cocinado? El mismo que con la carne. Básicamente es cierto, el chorizo es no una cambió mezcla de nada hace cosas. 5 minutos, por eso explicó el chorizo Es- mariposa. Es una La mezcla de siguiente. cosas que puede ser de cerdo o de vaca, y al ser una mezcla de cosas, habían preguntado es un esto? caldo de cultivo. No, casi. Gracias, La verdad que es la Golombek. primera vez que me preguntan esto sobre Claro, el no, chorizo. por eso no habló hace 10 minutos de Dijo que la en la morcilla pampa viene precocida. que la morcilla tiene precocida, pero, Pero no sabés qué debe pasó haber sido ahí. cuando yo fui al Es baño. el mismo riesgo de comer algo que tiene bichos y no los mataste del todo con la cocción. Gracias. Bien, yo te quiero preguntar otra cosa, nada que ver, voy a cambiar de tema, me voy de la comida aprovechando que tenemos acá un científico tan importante. Se puede, hablamos muchas veces de la economía de distintos lugares sobre la felicidad. No se puede buscar, no habría una fórmula
que te ayude a ser más feliz desde una fórmula, desde lo científico. La felicidad no es nada. ¿Cómo es la explicación científica de la felicidad? En dopamina. No, ¿no? una cosa es que se pueda medir la felicidad, que haya índices de felicidad, que están muy de moda y se miden en todo el mundo. De hecho, hay índices de felicidad en Argentina, se hacen encuestas. Básicamente, la ciencia es ponerle números al sentido común. Sentido común es hay gente feliz y hay gente menos feliz. Y la ciencia trata de ponerle números porque eso le sirve después para evaluar políticas y lo que fuera. Lo que no te dice la ciencia es cómo ser feliz. Te dice cómo medirla. Pero no te puede decir si vos haces esto vas a ser feliz. Sí sabés qué pasa en tu cerebro. Pero con si la vos la felicidad. medís y sabés que es como medir cada uno su vida personal. Y acá, si yo tuviera un medidor de felicidad, Sí. decir, venir a radio me hace más feliz. No sé Sí. qué más feliz, tengo que ir ajustando, haciendo más de las cosas que me hacen feliz Es y cierto, menos de las pero infeliz. la conclusión de eso es demasiado obvia. Es si tenés salud vas a ser más feliz. Si tenés un buen pasar económico y no demasiado, eso está interesante. Este índice de felicidad te dice, Sí, si estás bien de guita, todo bien. Si tenés mucha guita, no No. agrega más. No, y además Sos te puede igual de sacar. feliz. Además te puede Porque sacar. te genera angustia, Pero preocupación. son cosas relativamente obvias. Por eso la ciencia no creo que Ok. pueda decirte qué te hace feliz. Sí te puede decir qué le pasa al cerebro feliz. Qué neuronas se activan, qué pedacitos de cerebro se activan. Preguntas que, La de la que nada felicidad tienen vas a que hacer, ver no. con el asado. No, el chorizo y el amor. No. El amor. El amor. ¿Cómo sabe un hombre o una mujer con exactitud si está enamorado o no? Miren, amigas, eso me parece es introspección. Lo que, de nuevo, la ciencia lo que te puede decir es qué le pasa a un cuerpo y dentro del cuerpo a un cerebro enamorado. Puedes saber que cosas obvias, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la sudoración, hay partes del cerebro que se activan. Eso de alguna manera hace una alarma y le dice a ese cerebro y a ese portador o portadora de cerebro, che, estás enamorado o estás enamorada, ojo. Pero es absolutamente personal. De nuevo, podés medirlo. La ciencia no te va a decir estás enamorado. Te puede decir tu cerebro tiene una indicación de que te atrae esa persona. Bien. Colombia- Igual después está bueno para hablar cuando uno dice tengo química entre los dos. Absolutamente. ¿Cuál es esa química? Química entre los Y no, dos. no puedo modificar la Saludos, banda fórmula turistas. de la mujer para que tener más química o puedo... no es imposible Y eso. yo era un alfeñique de 45 kilos hasta que tomé tal feromona. Atlas. Atlas. Y sí, Nacho. hay feromonas y se sabe que hay feromonas en humanos, que hay feromonas de atracción. Me pasa que los humanos mezclan biología con cultura. Vos podés cambiar toda la biología, pero si la cultura no te ayuda, vas muerto. Le digo a Martín Haite, se llama El Parrillero Científico, me escribió, se El libro. tentó el libro, Trucos y Secretos para hacer el fuego, asar la carne, preparar la ensalada y tomar el vino, porque vamos a hablar de maridaje en instantes, qué va con qué, Apa. según Diego Golombek. Por favor. Y Martín Lustó me manda, ¿por qué tenemos huellas dactilares? Y esto cada uno puede preguntar. Muy bien. Y acá Juan Manuel para Arbella responder también te manda por lo saludos. chanchullo que hace. Juancito. Sí. El doctor Heroella. El doctor No. Arbella le manda saludos. Ahora respondemos todo. Pero quiero volver al libro un minuto. Sí. Que tiene que ver. Estoy revisando el libro y no veo en ningún lugar la aplicación de la molleja. ¿Es mortal la molleja? No es una, pero primero que nada, no es una aplicación la molleja. No veo. No te la bajas del App Store. No, la molleja es ciencia aplicada, está muy bien mencionarlo como aplicación. Pero hay sí. mollejas y mollejas, son glándulas, sí, Sí. hay molleja, la que se llama molleja de corazón, Pero todo, etc. lo más rico que hay y sin embargo todos dicen, No. la comés y te morís. No, ni ahí, tiene mucha grasa, tiene un contenido alto de grasa, entonces se va más allá de esto que decíamos hace un rato de que un poco de grasa te da gusto. Mucha grasa, comida mucho tiempo y la verdad es que te puede afectar la circulación, afectar el funcionamiento de distintos órganos, pero no te pasa nada y adelante una molleja. Hoy aprendí por primera vez algo de la carne, dice, hay mucha gente hablando. Sí, Harry, ¿pregunta de nada que ver o Carne huellas o nada que ver. dactilares? Elegí vos lo que quieras, tengo de las dos. Que conteste mientras huellas dactilares, pensar vos. Bueno, no, yo no tengo Dale. ningún problema, yo puedo decir. ¿Por qué tenemos huellas dactilares? Las huellas dactilares no son algo que venga de fábrica. Porque no lo inventó Bucetich. es mentira No, eso. no. Bucetich inventó la forma de registrarlas Sí. con tinta. Se dio cuenta que éramos todos distintos. Exactamente, y no es poco eso, no es poco eso. ¿Y por qué somos todos distintos? Eso te dice que no viene de fábrica. Si viniera de fábrica, vos podrías deducir tus huellas dactilares de las de tu papá y de tu mamá. Claro. Y no, nada que ver. Las huellas dactilares se van produciendo durante la gestación. Se van produciendo a medida que se va desarrollando los dedos y van rozando con otras cosas, van rozando con la placenta. Por eso es que los gemelos idénticos también tienen huellas dactilares diferentes. Pues no son No existe genéticas. en el mundo, es imposible No, que es tengan imposible. dos personas de Es más huellas imposible, dactilares. porque se van rozando distintos, Nunca tienen pasó. huellas distintas. Es Pero como que nunca le des pasó. 10 marcadores a todos y hay que hacer de... Es imposible hacer el mismo.
Si es una boludez, me lo decís. Es el científico. Quizás la forma en que lo Quizás la dijiste. forma. Pero creo que Es sí, creo interesante que lo que es dije, ¿o no? interesante. Él quiso ¿Querés decir, es interesante. que sí. vaya a la facultad a hacer como una... ¿Querés que te Por favor, escriba el necesito prólogo un de tu próximo ayudante. libro? Quiso decir que si agarrás Sí, un sí, marcador sí, y sí. haces garabato, que dos personas nunca van a hacer el mismo garabato. Pero Exacto. eso se Es llama... algo así. Yo tengo una nota muy útil. Adelante. Una nota muy útil Por para el favor. asador. Vamos que es, cerrando, sí, Tenés Harry. infinidad de cortes de carne. Tenés Sí. 25 cortes Sí. de carne que se te ocurren Un hambre. así velozmente. Sí. Y tenés una concurrencia amplia de gente. Y tenés que optimizar la parrilla. Entonces tenés que saber qué carne se hace más rápido que otra, cómo Bueno, son los bueno, la tiempos de cada temperatura, una. excelente. Hay forma de darse cuenta de que, o más, sin usar la memoria y razonar qué corte es de cocción rápida, qué corte de cocción lenta, qué achura A de ver, cocción rápida, qué achura de Empiezo cocción por lenta. el costado. Si tenés un montón de gente y parrilla limitada, la verdad que no metas verduras. Porque ahí te van a matar, porque las verduras se chupan muchísimo calor y mucho Y no espacio. es de hombre comer Ah, verdura. te chupa el calor. ¿Cómo no es de hombre? La Espacio verdura, y calor. Vos la pones verdura. choclos, pones un montón de cosas. A mí me encanta, Dejate de joder. pero la verdad que Aunque te lo saca un tires montón en de el cosas. carbón, la Puchero. papa con... Bueno, eso es la papa al plomo, te chupa un poco de calor, pero si la brasa está bien hecha, no hay problema. Come puchero si querés verdura, no rompa A los ver, huevos. con respecto al Acá tipo se de come carne, asado. no lo sé, Harry, pero la respuesta obvia es que el calor que se necesita va en relación a el volumen del cacho de carne. Si vos tenés un montón de gente y tirá bifecitos, porque sabés que los pones vuelta y salen. Si tenés tiempo y tenés ganas de esperar lo suficiente, un cacho grande de carne te permite después, cuando ya está hecho, que va a tardar muchísimo, ir fileteándolo y haciendo los sándwichitos al Pero final. ahora en el caso Pero del es bastante bifecito. obvio, no te estoy hablando de tipos de carne porque no lo sé. Diego, ok, recién ok. hablaste de, por ejemplo, una colita de cuadril cuando vos, no, digamos, lo que está mal es cortarla al medio a ver si Sí. se hizo. Pero previamente, ¿se puede filetear para hacerla de a poco? Digamos, de hacerla separada. quiero Sí, decir. lo que pasa es que no va a estar tan rico, porque va a tardar Ajá. mucho menos tiempo Sí. y ese proceso químico en el cual la carne va cambiando, el colágeno se gelatiniza para ser más blandito, las fibras de músculo también se desenrollan, tarda mucho. Si vos lo cortás en bifecitos y lo haces, tarda menos y no va a estar tan tierno. Es genial. ¿Sabes qué? Acabo de explicar porque, por ejemplo, yo hacía el asado cuando empecé. En 10 minutos te lo hago, vuelta. Y me decía, no sé qué. Le digo, mirá, sale y estaba riquísimo. Pero hay una explicación científica que no sé qué se gelatiniza. ¿Qué se gelatiniza? El colágeno, que es una proteína que está presente en los músculos, Ok. con el calor se vuelve algo parecido a la gelatina. No es que se vuelve gelatina. No. Gelatinizarse quiere decir se vuelve gel. Ok. Y eso es lo que lo hace más blandito, lo hace más tierno. Pero tarda. O sea, eso. si vos lo tenés mucho tiempo, conclusión, se puede sacar rápido, pero si lo tenés mucho tiempo, va a Sí, ser o más si rico, haces tenés asado gusto. al asador, que no tenés conducción. Fíjate, la carne no está tocando nada caliente. Sin Eso embargo, le es está imposible. llegando calor por radiación. Debe tener lugar. Con la cruz, por ejemplo. eso. Debe tener lugar. Ah. Lugar y tiempo. Te tarda 6 horas, pero Ah, después por eso comételo es. y chupate los dedos. Excelente, Diego, espectacular. El El- libro se llama El Parrillero Científico. Sí, tenemos lechón, tantos otros Todo. temas para hablar. Estamos para seguir la charla otro día, pero espectacular. Pedimos helado. Conclusiones como el fierrito es mejor que en B. No, eso me mató, me El mató. fierrito mejor que en B. Me arruinó la La vida. temperatura parrilla baja no es bueno, hay que dejarlo tiempo ahí arriba. No hay que cortar la carne a ver cómo está dentro. No hay que cortar la carne para nada, por eso están las pinzas, para darlo vuelta, para que no lo Sí, pinche, porque si exactamente. pinchaste, listo, pues. se va el Pinchar jugo. no es tan grave. El asunto es cortarla para hacerlo más rápido. Perdón, Bien. ¿el nombre de la madera? Piquillín. Piquillín, hacerlo con sí, madera. sí, sí. Pero se puede hacer un carbón y le tirás dos piquillines. Adelante, o madera con más aroma y te va a quedar riquísimo Bien. igual. Señores, Diego Golombek pasó por acá. Un aplauso. para Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. La verdad, espectacular. 12:34 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Ya volvemos.